¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible medir la actividad eléctrica del cuerpo humano? Bueno, pues esto es posible gracias a la actividad celular donde ocurren reacciones electroquímicas entre células excitables. En este video explicaremos cómo estas reacciones se dan principalmente por el intercambio de iones a nivel celular, tanto extracelular como intracelular. Además de cómo este cambio de iones genera el movimiento de cargas que a su vez producen corrientes iónicas, las cuales son las que se tratan de captar con transductores para poderlos sensar y generar una señal bioeléctrica. También veremos cómo es posible medir estas señales a través de equipos médicos como el electrocardiograma, electromiograma, electroencefalograma y electroretinograma, así como sus aplicaciones. Ahora comencemos con el proceso que llevan a cabo estas células para generar una señal bioeléctrica. Lo primero que debemos saber es que todas las células poseen una carga eléctrica denominada potencial de membrana. Este potencial de membrana es considerado el voltaje que se genera a ambos lados de la membrana celular causado por el movimiento de los iones. Una neurona que no señaliza, es decir, que no se está comunicando con otras neuronas, tiene un voltaje en su membrana llamado potencial de membrana en reposo, el cual se determina por los gradientes de concentración de iones a través de la membrana y de la permeabilidad de esta para los iones. Estos iones se desplazan a través de canales, lo que provoca una separación de cargas creando así este potencial de reposo. La permeabilidad de la membrana a un determinado ion depende del número de canales abiertos que tenga para ese ion. En el caso de las células excitables, esta permeabilidad puede verse afectada por la señal eléctrica. La permeabilidad es una propiedad intrínseca de la membrana y se basa en su capacidad de permitir que la atraviese un ion. La diferencia de potencial eléctrico en la membrana que se alcanza en el equilibrio electroquímico está dada por la ecuación de Nernst, que es potencial de equilibrio igual a 58 por logaritmo de la concentración del ion fuera sobre la concentración del ion dentro. Esta ecuación adquiere un valor negativo cuando la membrana es permeable a iones positivos y adquiere un valor positivo cuando es permeable a iones negativos. Como podemos ver, la ecuación de Nernst solo toma en cuenta la participación de un ion. Sin embargo, en ecuaciones reales participan distintos iones como el potasio y el sodio, por lo que Gottman modificó la ecuación de manera que se pudiera considerar la participación de dos iones. Esta ecuación permite calcular el potencial de membrana en el interior de la célula y está dada por potencial de membrana igual a 58 por logaritmo de la permeabilidad al potasio por la concentración del potasio fuera más la permeabilidad al sodio por la concentración del sodio fuera sobre la permeabilidad del potasio por la concentración del potasio dentro más la permeabilidad al sodio por la concentración del sodio dentro. Esta ecuación se le conoce como ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Cuando hay cambios en la carga eléctrica del interior y exterior de la célula, es decir, cuando en el interior es más positivo que en el exterior, hay un intercambio de cargas al cual se le llama potencial de acción o corriente eléctrica. Las células excitables son capaces de transmitir este potencial de acción mediante el cual se desencadenan distintas funciones de la célula. Estos cambios son ocasionados por la comunicación celular, donde el potencial de acción constituye al mensaje transportado por el axón. Este se caracteriza por tener un umbral de excitación, que es el valor de voltaje a partir del cual se desencadena un potencial de acción. A partir de este umbral comienzan las fases de potencial de acción. En respuesta de un estímulo comienza una secuencia que consta de despolarización, repolarización e hiperpolarización. Las células excitables también cuentan con un periodo refractario durante el cual es más complicado o casi imposible generar un segundo potencial de acción. En la etapa de despolarización, una vez que se alcanza el umbral, se abren los canales de sodio del cono del axón, causando que el voltaje suba de manera rápida, aumentando así el potencial del interior de la célula, volviéndolo más y más positivo. Después se comienzan a abrir los canales de potasio, sin embargo, lo hacen de manera más lenta, dando tiempo a que el proceso de despolarización se complete. En la repolarización, los canales de sodio se cierran provocando que la célula vuelva a tener carga negativa, ya que además los canales de potasio siguen abiertos. Entonces, el potencial es conducido a valores negativos en este proceso. Esto restablece la polarización de la célula. Finalmente, en la hiperpolarización, a medida que sale más potasio, la célula se hiperpolariza, es decir, llega a un nivel de carga negativa que supera el reposo. Se cierran los canales de potasio y se activan los de sodio, pero sin abrirse, para así gradualmente el potencial vuelva a recuperar su valor de reposo. La hiperpolarización
causa que la célula no pueda recibir otro estímulo durante esta etapa, es decir, eleva el umbral de excitación. A este periodo se le llama periodo refractario. Veamos ahora cómo es posible que se pueda medir esta actividad eléctrica. Los potenciales bioeléctricos pueden ser detectados por electrodos, ya que estos llevan a cabo la transducción de las corrientes iónicas en corrientes eléctricas. Los electrodos son dispositivos de interfase que interaccionan con las soluciones y transforman las señales de las células a una señal eléctrica conducida a la instrumentación electrónica. La transducción se genera en el electrolito, cerca de la superficie del electrodo. El electrolito es una sustancia que establece el contacto entre el cuerpo y la superficie del electrodo. Es un medio de conducción. Existen distintos tipos de electrodos, superficiales, de aguja y microelectrodos. Estos biopotenciales pueden ser medidos en distintas partes del cuerpo, dependiendo de lo que se quiere estudiar. El sistema de conducción eléctrica del corazón comienza en la aurícula derecha, en una estructura del tejido muscular llamado nodo sinoauricular. Las células de este nodo tienen un potencial marcapasos que al alcanzar un umbral generan un potencial de acción que también se propaga a la aurícula izquierda, de manera que ambas aurículas se contraen. Después, el potencial de acción viaja hasta llegar al nodo auriculoventricular. Luego, se dirige hacia el fascículo auriculoventricular, o haz de His, único lugar por donde pasa desde las aurículas hacia los ventrículos. Posteriormente, se propaga por las ramas derecha e izquierda del haz de His. Finalmente, el potencial llega a los ramos subendocárdicos o fibras de Purkinje y es conducido al resto del miocardio ventricular, lo que provoca la contracción de ambos ventrículos. El método para medir la actividad eléctrica del corazón es la electrocardiografía. El electrocardiograma es la representación gráfica de las diferencias de potencial eléctrico generado por el corazón en función del tiempo. La señal obtenida de un electrocardiógrafo se compone de la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el intervalo QT, el segmento ST y la onda T. Para la adquisición de señales, el ECG se compone por 12 derivaciones diferentes, las cuales se dividen en 3 grupos: derivaciones bipolares de las extremidades, derivaciones monopolares de los miembros y derivaciones precordiales. Las derivaciones bipolares de las extremidades se encargan de registrar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Por otra parte, las derivaciones monopolares de los miembros registran las variaciones de potencial de un punto con respecto a otro que tenga actividad eléctrica cero. Y por último, las derivaciones precordiales son derivaciones monopolares que registran el potencial absoluto del punto donde está colocado cada electrodo. Los músculos conforman el 40% de la masa total del cuerpo. El diseño de cada uno de ellos depende del rango de movimiento que tienen y la fuerza que pueden ejercer. El músculo esquelético está organizado funcionalmente en unidades motoras, que consisten en una neurona motora, y el conjunto de fibras musculares que inerva. Una fibra muscular típica es inervada en un solo punto, y el número de fibras por neuronas motora es de 3 a 1. La electromiografía es el registro e interpretación de los potenciales de acción de los músculos. Los electrodos superficiales son apropiados para medir señales electromiográficas de un conjunto de unidades motoras. El electrodo de aguja insertado en el músculo es capaz de evaluar una unidad motora. Con la electromiografía podemos definir si ese potencial de unidad motora es normal o anormal. Las mediciones obtenidas en el EMG proporcionan información sobre los patrones de activación muscular. Estas señales son producidas por el músculo en contracción y relajación, ya que se produce un intercambio de iones a través de las membranas de las fibras musculares, lo que genera un potencial de acción, siendo esta la señal de voltaje que se lee. En estas señales se pueden observar 3 estados que representan la contracción del músculo donde se genera la señal de activación, y se observa un pico en la amplitud de la señal, después de un periodo de descanso seguido de otra contracción muscular. Posteriormente, cuando el músculo se relaja, la señal regresa a su estado inicial, previa a la contracción. Un electroencefalograma es un estudio mediante el cual se mide la actividad eléctrica en el cerebro, a través de las denominadas ondas cerebrales. En el espectro del EEG se han definido bandas específicas de frecuencias que se relacionan con eventos clínicos y fisiológicos particulares. La división aceptada consiste en las siguientes bandas: ondas alfa, ondas beta, ondas delta y ondas teta.
Un EEG mide estas ondas a través de pequeños electrodos en forma de botón que se colocan sobre el cuero cabelludo. Para la adquisición de estas señales, el sistema más utilizado es el llamado Sistema Internacional 10-20. En este sistema, los números 10-20 se refieren al porcentaje 10 y 20 de distancia en la que deben estar colocados los electrodos en las partes del cerebro prefrontal, frontal, occipital, temporal, parietal y central. Las letras señalan el área del cerebro en que se encuentra, como se nombró anteriormente, mientras que los números designan el hemisferio en el que se encuentran, números pares para el hemisferio derecho y nones para el hemisferio izquierdo, y con una letra Z los electrodos de la línea media. Puede ser de montaje bipolar, donde cada canal mide la diferencia entre dos electrodos adyacentes, o referencial, donde cada canal mide la diferencia entre un electrodo y el electrodo de referencia, generalmente en la oreja. La retina se representa como un sistema de procesamiento de señal, donde la entrada son los fotones que transmiten la información visual que llegan a los fotorreceptores, mientras que las salidas son las espigas generadas por cientos de millones de células ganglionares. Estas células son neuronas cuyos axones se alargan formando el nervio óptico, con el objetivo de transmitir al cerebro los potenciales de acción producidos por la fototransducción y procesamiento celular de las diferentes capas de la retina. El electroretinograma mide la respuesta eléctrica producida por las células sensibles a la luz, llamadas conos y bastones. Para la colocación de los electrodos se deben anestesiar los ojos para luego colocar un electrodo en cada ojo, similar a ponerse una lente de contacto. Además de estos, también se coloca un electrodo en la piel, usualmente en la frente. El electrodo mide la actividad eléctrica de la retina en respuesta a los estímulos de luz. El patrón de respuesta normal tiene ondas llamadas A, que son la componente negativa de la señal, y ondas B, que son la componente positiva. Por último, aquí podemos ver algunas aplicaciones de estos estudios.